Luego, el libro nos pide que analicemos las siguientes preguntas. La palabra o la partícula lima, que significa por qué, es igual a limada. Limada la hemos estudiado en el libro anterior. Limada quiere decir por qué. Ahora, lima se utiliza antes de un verbo. Yo no voy a decir limada, porque limada usualmente se refiere a sustantivos, ¿no? Lima se utiliza antes de un verbo, es decir, se utiliza para cuestionar una acción. Aquí hay un ejemplo. Lima kharajta min al-fasl. ¿Por qué saliste del salón de clases? Entonces, en vez de utilizar limada kharajta min al-fasl, es más apropiado decir lima. Lima kharajta min al-fasl. ¿Ok? Lima darabta hada al-walad. ¿Ok? Ahora, de hay otra forma de preguntar por qué y es la palabra lima, la partícula lima. Es igual a lima, pero tiene una ja al final, lima. Y se utiliza como limada por sí sola. Por ejemplo, aquí nos explica, alguien pregunta, ¿Ajarach también al fasl? ¿Saliste del salón de clases? Y la persona contesta, no. Luego el profesor le pregunta, lima, ¿por qué? O puede significar ¿para qué? Lima. ¿Ok? Otro ejemplo. ¿Adaribta hadaluela? ¿Golpeaste a ese chico? Nam. Y luego el profesor pregunta, Lima, ¿por qué? Entonces, son tres formas de hacer preguntas. Limada, la que hemos venido utilizando desde siempre. Lima, antes de un verbo. Y lima, para cuestionar una respuesta. Lima, ¿ok? Lima. No es importante que nos tengamos que memorizar las reglas porque eso se irá dando a medida que vamos viendo viendo los diálogos, ¿ok? Algo que es muy importante y el libro ya empieza a trabajar con este tema, que fue lo que les venía diciendo anteriormente, es sobre los casos. Los casos de los sustantivos en árabe. ¿Ok? Aquí dice, escriba los siguientes sustantivos eh, en machrur o mansuba. Machrura o mansuba. Machrura quiere decir en caso jar, mansuba en caso nas. Ahora, yo sé que esto suena de pronto un poco complicado. ¿Qué es esto de machruba, mansuba, marfoa? ¿Ok? Aquí ya nos va como introduciendo este tema. Aquí vemos tres palabras. Al-marfu, al-majrur, al-mansub. Aquí se repite. Al-marfu, al-majrur, eso es otra columna. ¿Qué es al-marfu? O al-majrur o al-mansub. Está describiendo a un sustantivo. Un sustantivo o está, o es majrur, o es mansub, o es marfu. ¿Cómo así? Esto depende de la última vocal que posa sobre la última consonante de una palabra. ¿Ok? Cuando una palabra, por ejemplo, kitab, termina con dhamma o dhammatain, se dice que está en el caso nominativo. Fi, en el caso hala ar-rafa. Hala rafa quiere decir el caso nominativo. Por ende es marfu, es decir, es nominada, aunque no es una traducción correcta, ¿ok? Es un sustantivo nominado, ¿ok? Un sustantivo nominativo. Eso es lo que significa marfu. Ahora, estas palabras acusativo, nominativo, en español para nosotros no tienen mucho significado porque nosotros no tenemos esto en nuestra gramática. Esto hace parte de los idiomas semíticos. Yo lo expliqué en unos videos anteriormente. Pero para hacerlo más sencillo, yo quiero que analicen esta palabra. Kitab, kitab, kitab. Pero aquí está con dammatein, kitabun. Aquí está con kasratein, kitabin. Y aquí con fathatein, kitaban. La pregunta es, ¿el cambio de vocal afecta en algo el significado de la palabra?
Si tú me dices que, por ejemplo, le cambiamos la vocal a kaf, no es kitab, sino katab, ya no es la palabra. Me altera el significado de la palabra. La última vocal, que es la que posa sobre la última consonante, no cambia el significado de la palabra. Esta última vocal se conoce como i'rab, ¿ok? Y esta última vocal cambia según la posición que la palabra tenga en la oración. Ya esto lo sabemos del libro anterior. Si yo a kitab le agrego una preposición o una que se conoce como harf jar, precisamente porque hace el sustantivo que le sigue majrur, me va a cambiar de kitabun a kitabin. Por ejemplo, fi kitabin, bi kitabin, ala kitabin. ¿Ok? Cuando la palabra que yo tengo es un objeto, es un mafaul en una oración. Por ejemplo, qara'tu kitaban. Yo leí un libro. Entonces, cuando mi sustantivo es un objeto en la oración, va a cargar una fatha o fathaten. ¿De qué depende que cargue una fatha o una fathaten? Eso ya lo sabemos. Si lleva el artículo definido, que es al, va a llevar una sola fatha, pero si está sin artículo definido, va a llevar fathaten. ¿Ok? Si está acompañado de un damir, un pronombre posesivo, por ejemplo, kitabuka, kitabika, kitabaka, entonces va a llevar una sola fatha o una sola dhamma o una sola kasra y obviamente adjunto a él el pronombre. Pero si la palabra está por sí sola, si no tiene el alif lam, va a llevar fathaten, a menos que la palabra no lo acepte, que eso es otro caso. Hay palabras que no aceptan fathaten, kasraten, dhammaten, ¿ok? Pero la mayoría de las palabras árabes lo aceptan. ¿Ok? En este caso sencillo, kitab, si kitab es el objeto de mi oración, si yo digo, ana qara'tu kitaban, yo leí un libro, ya el verbo qara ya lo aprendimos, kitaban va a llevar fathatain. Si yo digo, yo leí el libro, ana qara'tu al-kitaba, va a llevar una sola fatha. Pero el punto es que esta palabra va a estar en caso acusativo. ¿Ok? Va a estar en fi halatun nasb. Por ende va a ser mansub. ¿Ok? Nasb es la raíz, es nun, san, ba. ¿Ok? Y lo mismo con jar, es jim, ra, y marfu es la raíz de rafa. Entonces yo digo fi halatun rafa, fi halatul jar, fi halatun nasb. Ya me voy relacionando. Entonces, si una palabra está fijada en nasb, va a estar mansub. Si una palabra está en halatul jar, va a ser majrur. Y si un sustantivo está en halatul rafa, va a ser marfu. ¿Ok? Estos son los tres casos de los sustantivos, no de los verbos. ¿Ok? De los sustantivos. Entonces, el ejercicio es muy sencillo, pero porque es simplemente colocar cada sustantivo que tenemos aquí en majrur y en mansub. En majrur y en mansub. Fácil. Hamid pasa a ser hamidin y hamidan aquí. Cuando las palabras están en caso acusativo, es decir, en fi'halatun nas, cuando son mansub, ellas, si no tienen una alif lam, si están por sí solas, como todas estas palabras que están aquí, hay que agregarles una alif. Y esta alif carga a la fathatain, es como un bastón para la fathatain, ¿ok? Los profesores, cuando lo quieren hacer sencillo, dicen fathatain es muy pesada, por ende requieren de un bastón para poder ser sostenida. Una forma gráfica de explicarlo para nunca olvidar ponerle la alif cuando va con fathatain. Pero si lleva una sola fatha, no, obviamente no va a llevar alif, ¿ok? Ahora, los nombres Muhammad, Hamid, Khaled, ¿ok? También se ven afectados por los casos y también llevan dammatain, kasratain, fathatain. ¿Recuerdan la shahada cuando decimos wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Ahí el nombre de Muhammad sallallahu alaihi wasallam lleva fathatain, ¿ok? Lleva una alif con dos fathas.
Entonces los nombres propios también, si son árabes, se van a ver afectados por el tema de los casos. Entonces el ejercicio es sencillo, muy sencillo, es simplemente agregar aquí a cada sustantivo el i'rab o la última vocal, cambiarla según el caso. Pero ese no es el punto, porque eso es sencillo de hacer. Es que ustedes comprendan que cada palabra en el idioma árabe ¿no? responde a una estructura, como he mencionado anteriormente, y también a un caso, porque depende de esa estructura o del caso en el que se encuentre, me va a decir a mí la posición de esa palabra en la oración. Yo expliqué en videos anteriores el ejemplo de Daraba Hamidun Zaidan, ¿ok? Hamidun golpeó a Zaid, ¿ok? Y yo les explicaba que Zaidan es el mafaul, es quien recibe el golpe, la acción, porque tiene fathatain, porque es Zaidan. Y les expliqué que el árabe no era secuencial, que yo podía decir Zaidan, Daraba, Hamidun, y el significado se mantenía igual, porque si yo analizaba el objeto y el sujeto, yo sabía cuál era el objeto porque estaba en el caso acusativo, es decir, tenía fathatain, y conocía cuál era el sujeto porque estaba en caso nominativo, es decir, llevaba dhammatain. ¿Ok? Entonces, eso es el punto de los casos. Que los casos me indiquen a mí en qué posición o qué rol juega la palabra en la oración. Termino esto explicando un concepto básico. Todas las palabras árabes en su estado natural, cuando no están afectadas por nada en el ambiente que las altere, ellas están en caso nominativo, es decir, son marfu, es decir, siempre van con dhammatain. Por eso que cuando aprendemos árabe nos enseñan kitabun, masjidun, qalamun, ¿ok? Quien no recuerde, que se devuelva a al primer libro que está en nuestra página, ¿cierto? Kitabun, masjidun, qalamun, etc. Casi todas las palabras van con dhammatain, están en marfu, son marfu, ¿ok? La principal razón por la cual una palabra es majrur es porque está precedida por una preposición. Hay un grupo de preposiciones que se llaman harf jar que alteran la palabra y la ponen en un estado majrur. Por ejemplo, fi kitabin, ila, hacia, ila masjidin, ¿ok? Etcétera. También los zarf zaman. Los darf zaman son los adverbios de tiempo. Qabla, antes de. Ba'd, después de. Las palabras que vienen después de los adverbios van a ir en este caso, en caso genitivo, se dice en español, es decir, van a ser majrur. Y usualmente los sustantivos que van en caso acusativo son los que son objetos en las oraciones, es decir, que son los objetos de una acción, son el mafaul bihi, pero también los sujetos que siguen a las partículas inna o anna. Por ejemplo, yo digo inna allaha, realmente Allah es Allahu, pero si yo pongo inna antes del nombre de Allah subhanahu wa ta'ala o de cualquier sustantivo, va a tornarlo en acusativo. Por ejemplo, digo Inna Muhammadan Rasulullah. Realmente, ciertamente, Muhammad es el mensajero de Allah. Inna Muhammadan. ¿Ok? Entonces, la partícula inna y sus hermanas, anna y las demás, van a alterar el sustantivo y lo van a convertir al caso acusativo. Del resto, la regla inicial es todo sustantivo en su estado natural es marfu'. Puede convertirse en majrur por ciertas razones o a mansub por otras, ¿ok? Entonces, les recomiendo hacer este ejercicio, escribir los sustantivos, agregarles la kasratain o la fathatain, ya sean que estén en majrur o mansub, ¿ok? Entonces, una pequeña introducción de los casos y bueno, hasta el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.